el plan salvífico de Dios, San José tuvo un papel esencial. Fue a él a quien Dios encomendó la gran responsabilidad y privilegio de ser padre adoptivo del niño Jesús y esposo virginal de María. En este 17º día de preparación para la solemnidad de nuestro santo patrón, toca profundizar sobre la letanía de San José Castísimo, y para ello vamos a tratar de responder a 3 cuestiones. ¿Por qué podemos decir que San José fue castísimo? ¿Por qué convenía que así lo fuera? Y en tercer lugar, ¿por qué podemos afirmar que San José consagró su virginidad por medio de voto? En la letanía lauretana, María es llamada Madre Castísima. Asimismo, San José en sus letanías es también llamado castísimo. Ningún otro santo puede ser invocado como castísimo, justísimo, obedientísimo, o cualquier otra virtud en grado superlativo, pues María y José son los únicos que comparten estas cualidades superlativas, y esto porque sus corazones conyugales son uno solo. Esta misma idea la expresa con otras palabras Bossuet, cuando afirma que la pureza de María no es solo depósito, sino que es también el tesoro de su casto esposo. María pertenece a José por derecho de matrimonio, por lo que la virginidad es bien de María, pero también es bien de José. María la ha ofrecido, José la ha mantenido, y ambos la presentan al Padre Eterno como tesoro que los dos han conservado con mutuos cuidados. Como tiene tanta parte en esta virginidad de María, José reporta también el fruto de la misma, y por esta razón Jesús es su hijo. Aunque a lo largo de la historia haya quien lo ha cuestionado, podemos sin embargo afirmar rotundamente con San Pedro Damián que es perfectamente acorde con la fe y el espíritu de la Iglesia honrar como virgen no solo a la Madre de Dios, sino también a San José. Nuestro Señor Jesucristo ha amado de tal modo la virginidad que, no contento con observarla él mismo, ha querido nacer de una virgen, ser abrigado en su seno purísimo, ser anunciado por un precursor virgen, y también, consiguientemente, quiso ser guiado, alimentado, vestido, guardado por José, virgen. José ha debido ser casto por los méritos de su santa esposa, la Virgen María. Y aquí hallamos la respuesta a la segunda de las cuestiones que nos planteábamos al inicio. Ella, María, merecía tener por marido a un hombre que se le pareciese en todo. Como por el matrimonio se hizo una sola carne, es decir, una sola persona civil con él, así por la gracia insigne de la castidad, debió hacerse un solo espíritu. La sentencia afirmativa sobre la perpetua virginidad de San José se apoya en diversas razones de conveniencia, que pueden resumirse en una sola, y es que así convenía y se requería para cumplir dignamente su ministerio respecto de Jesús y de la Virgen María. Pero ¿podemos decir que San José consagró su virginidad por medio de voto? La respuesta es sí. San José fue castísimo, lo fue en modo perpetuo y por voto. Para comprender mejor esta afirmación, veamos lo que dice el padre Llamera. Afirma Santo Tomás que la virginidad, por ser virtud, implica el propósito confirmado por un voto de guardar perpetuamente integridad. De la Santísima Virgen enseñan todos los teólogos que fue conveniente que consagrase a Dios con voto su virginidad. Además, esto se entiende de las palabras que la Virgen pronunció en el momento de la Anunciación, cuando respondió al ángel: «¿Cómo se hará esto? Pues no conozco varón». Estas palabras, como todos los exégetas hacen notar, carecen de sentido si no se trata de un voto, o al menos de un propósito de guardar virginidad, aún en el estado del matrimonio. ¿Pero qué ocurre con San José? Pues bien, que San José hizo voto de virginidad lo afirma expresamente Santo Tomás cuando dice que la bienaventurada Virgen María, antes de unirse con José, fue cerciorada por divina revelación de que José tenía los mismos propósitos, y por tanto, al casarse con él, no se exponía a peligro alguno. Y continúa el doctor angélico: puede creerse que no solamente María, sino también José, estaba dispuesto en su interior a guardar virginidad, y esto es importante, a no ser que Dios ordenase otra cosa. Entonces, tanto el voto de María como el de José, según Santo Tomás, fue condicionado antes del matrimonio, pero una vez contraído el matrimonio, el voto fue absoluto. Y afirma: no es creíble que la Madre de Dios, antes de desposarse con José, hiciese de un modo absoluto el voto de virginidad, sino que aún deseándolo ella, abandonó su voluntad al arbitrio divino, y después, habiendo tomado marido conforme a las exigencias de aquel tiempo, emitió juntamente con él voto de virginidad.
Como sabemos, en todo voto va siempre necesariamente implícita la condición de que Dios no quiera otra cosa. Carecería de sentido hacer un voto contra la voluntad de Dios. Pues bien, tal condición parece ser la que San José y la Santísima Virgen formularon y pusieron explícitamente. Pero es claro que no por eso su voto fue más imperfecto, como sucede cuando un voto es condicionado, porque el sentido de esta condición no fue la duda de si querían permanecer vírgenes o no, sino por el contrario, de si debían permanecer vírgenes. La razón de esta doctrina, en modo general, es porque las obras de perfección son más laudables si se cumplen bajo voto. Por eso observa muy acertadamente Cayetano sobre este punto, que es muy razonable que el santo esposo, concediendo a su esposa hacer voto de virginidad dentro del estado del matrimonio, también él hiciese junto con ella dicho voto, teniendo en cuenta que la divina providencia habría inspirado esto a José, para que la Virgen de Vírgenes tuviese también su compañero y servidor virgen. Además, no estaría llena de gracia María si faltase esta gracia a su consorte, pues ella misma, según la recta razón, debía desearlo con toda el alma. Y por esto, en la Escritura, se dice simplemente que antes de la Anunciación hizo voto con José de virginidad. Esta es, pues, la fe de la Iglesia. San José guardó siempre perfecta virginidad, y esta por voto, a imitación de su inmaculada esposa, la Virgen María. Invoquemos, pues, la intercesión de nuestro santo patrón, para que, imitándolo a él en su castidad, sepamos vivir la virginidad que, como dicen nuestras constituciones, es ante todo del corazón, nace de la caridad y a ella se ordena, a fin de poder así cumplir con la máxima perfección el supremo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.